Este axioma es aplicable a cualquier faceta del devenir de la vida de cualquier proyecto, sea el de una vida individual, un colectivo o el del planeta Tierra. Apliquémoslo a la fauna ibérica de mamíferos y por extensión a todo nuestro medio natural. Pero hay un problema a la hora de realizar un análisis de la situación actual. Hay muchas formas de ver y sentir la naturaleza. Los jabalíes de la costa catalana representan como pocos el paradigma de la situación actual. Recordar que esta es una zona totalmente humanizada, con una densidad de población y de infraestructuras de las más altas de la península, donde el asfalto y la naturaleza pelean por un poco de espacio. Por contra, los montes han sido dejados totalmente en manos de la naturaleza y se ha perdido casi por completo la vida rural, la agricultura, la ganadería o la extracción de materia prima, excepto la caza y poco más. La sensación más extendida entre los aficionados de la situación del jabalí en semejante lugar es la tristeza, porque piensan que estos jabalíes vivían plácidamente aquí hasta que destruimos su mundo, y desde entonces sobreviven entre los pocos huecos que les dejamos. Un sentimiento comprensible, pero ocurre que esta visión es errónea. Esos jabalíes no estaban ahí, han venido después, lo que cambia el análisis. Así que donde deberíamos ver la maravillosa capacidad de adaptación de la vida, solo vemos la tristeza de una vida penosa, porque son auténticos supervivientes, con una capacidad de adaptación sorprendente y sin duda con la misma calidad de vida que cualquier otro congénere. Es verdad que nuestra naturaleza está mancillada, pero ocurre que lo está desde hace muchos siglos, y la mancillaron aquellos a los que consideramos el ejemplo de vivir en armonía con el medio. Para empezar, nuestros antepasados más lejanos extinguieron a los grandes mamíferos allí donde llegaron. El rinoceronte lanudo hace 11.000 años, al igual que el gliptodonte, el oso de las cavernas o el bisonte de Altamira. Hace 10.000 años desapareció el tigre de dientes de sable, el castor gigante y el perezoso gigante. Hace 7.700 años desapareció el alce irlandés, la cabra balear hace 5.000 y el mamut hace tan solo 3.700 años. Los polinesios exterminaron entre 1.000 y 2.000 especies de aves en su colonización de las islas del Pacífico. En Nueva Zelanda exterminaron a las 10 especies de moas. Y la isla de Pascua la arrasaron, literalmente. Nuestros abuelos y bisabuelos exterminaron a los leones de Grecia en el siglo I. Los castores ibéricos llegaron como poco hasta el siglo III, el uro y el asno salvaje hasta la Edad Media. Desde entonces y hasta el siglo XX, ciervos, corzos, cabras, jabalíes o sarrios quedaron reducidos a su mínima expresión como el lobo vueloso. No desaparecieron solos. En los años 40 del siglo XX, la masa boscosa ibérica se reducía a la franja inaccesible de la alta montaña y a rodales que dejaban buena madera, leña o carbón. Todo lo demás estaba cultivado o pastoreado. O sea, no quedaban bosques en la península, porque un bosque maderero no es un bosque, es una plantación idéntica a las plantaciones de tomates o patatas. Fue el hambre y una sociedad injusta lo que les empujó a esto. Era una vida dura, de pura subsistencia, así que hicieron lo que cualquiera hubiéramos hecho. Toda la fauna de medianos o grandes mamíferos que llegó hasta nuestros días lo hizo exclusivamente en los cotos de los nobles. De lo contrario, todos nuestros ungulados hubieran desaparecido. De cómo funcionaba esta rural mentalidad de subsistencia dan buena cuenta los datos de la Junta de Extinción de Alimañas, junta creada a raíz de un decreto del 11 de agosto de 1953 y que supuso institucionalizar y profesionalizar la caza de alimañas, considerando alimaña todo lo que no resultaba aprovechable, o sea, todas las rapaces, las culebras y todos los mamíferos carnívoros.
Tenían herramientas, hambre para necesitarlas y sabían muy bien cómo usarlas. La pregunta es obvia. ¿Cómo han sobrevivido los que lo han conseguido llegar hasta nuestros días? En primer lugar, y aunque parezca una obviedad, no son tontos. Sobrevivieron los que tenían capacidad de adaptarse, el resto desapareció. Los osos se fueron haciendo más pequeños, los linces tenían conejos de sobra o lobos y zorros tenían una increíble capacidad de adaptación. Y algo muy importante, la orografía ibérica jugó a su favor. Pero unos buenos datos son mejores que sensaciones de campo. De los 3 sondeos nacionales de nutria realizados, se ha pasado del 33,5% en el 84 al 64,8% en 2004, contando con regiones como Aragón, que han pasado del 18,1 al 66,1%, o Cataluña del 3,1 al 39,5%. El sondeo del 2014 está dando como resultado una ocupación prácticamente del 100%. Sobre la evolución de los carnívoros solo podemos elucubrar a partir de datos parciales, pero sobre los ungulados tenemos suficiente información. En 1955 se cazaron legalmente en España 3.000 jabalíes. En los años 80 llegaban a 30.000. En el 2000 fueron 113.352 y en el 2010 207.159 y en 2015 se pasó de los 300.000. El ciervo pasó de 21.175 en 1981 a 130.000 en 2012 y el resto han seguido similar evolución. Mientras tanto, los bosques ibéricos han reocupado millones de hectáreas y en buena parte son salvajes, no están sometidos a producción, siendo el fuego su único gestor. Y nuevas especies se han sumado a nuestra fauna. Unas, como el coipu o el bisón americano, son alóctonas y por lo tanto un problema, especialmente el segundo, porque desplaza al bisón europeo. Pero el bisón europeo colonizó la península de forma espontánea y esta población es decisiva para la supervivencia de la especie. El castor fue ayudado a volver a la península, después de siglos de haber sido extinguido, y va ocupando la cuenca del Ebro con paso firme. A la marmota le pasa algo similar, y ahora ya es una parte sustancial de los Pirineos. El oso ha mejorado notablemente en el Cantábrico en los últimos 30 años, y en Pirineos crece la población reintroducida. El problema del lince radica en la enfermedad del conejo, y su situación, aunque mejora, no está exenta de riesgo. Al fin, la suerte del lince está en manos del conejo. Llegados a este punto, dos preguntas resultan evidentes. ¿Cómo se ha llegado a esta evolución positiva? ¿Y por qué estos positivos datos son desconocidos por la mayoría de los ciudadanos, incluso los aficionados? La segunda no tiene fácil respuesta, aunque resultaría interesante analizarlo. La primera sí que tiene fáciles respuestas, que no son tontos y su capacidad de adaptación. Y dos factores principales. El primero, el retraso económico, porque las dos regiones españolas más industrializadas, Cataluña y Euskadi, fueron totalmente arrasadas. Y un hecho histórico sin precedentes al que no se le ha dado la importancia real que tuvo: la emigración del campo a la ciudad de millones de personas tras la guerra civil, personas que vivían en y de la naturaleza y que dejaron a su suerte millones de hectáreas de monte. Gran parte de ellas fueron replantadas con pino, bosques artificiales y pobres biológicamente, que el fuego año tras año se encarga de naturalizar. La agricultura ha quedado reducida a las zonas llanas, aptas para la maquinaria moderna. La ganadería ha sufrido un fuerte retroceso y solo se explotan madereramente los bosques que generan muy buena producción. Y con el avance del bosque, las especies ligadas a él.
Esta realidad no ha sido la misma en todas las regiones ibéricas. En toda la cornisa cantábrica, Andalucía y Extremadura, aunque se ha perdido una parte, los montes y los bosques siguen en explotación. El resto de especies no tendrá la misma capacidad de raciocinio que nuestra especie, pero estudio tras estudio se demuestra que también aprenden y se adaptan, y esta capacidad de adaptación la llevan algunos bastante lejos. La nutria no es un animal de aguas cristalinas de montaña, pues no duda en ocupar ríos con cierto grado de contaminación, canales de riego o de drenaje donde no hay peces, saltando de paso todas y cada una de las grandes presas que jalonan los ríos. El corzo ha dejado atrás sus bosques atlánticos para adentrarse en la pradera alpina, las estepas semiáridas del Valle del Ebro, las dehesas de encina o campos de manzano. La cabra montés también se ha presentado en las estepas áridas del Valle del Ebro, a las puertas de Zaragoza capital. El jabalí se ha adentrado en cualquier lugar, por degradado o poco natural que sea, desde el árido Valle del Ebro hasta los entornos más humanizados. El zorro y la garduña viven en el 100% del territorio y en cualquier biotopo imaginable. El conejo ha aprendido que es más fácil ocupar huecos en muros que excavar el suelo, y en la costa catalana vive en bosques con un sotobosque muy denso. Que el lobo haya sobrevivido a siglos de persecución por todos los medios habidos y por haber demuestra sobradamente su inmensa capacidad para adaptarse y sobrevivir. Y como colofón, un hecho normal en el resto de Europa y que aquí todavía pasa desapercibido, aunque hay que empezar dejando claro que no nos tienen ningún miedo. Así han ocupado los entornos urbanos, y no solo el jabalí. Los zorros británicos son de sobras conocidos. Los suizos llegaron algo más tarde, pero con fuerza. ¿Y los ibéricos? Mira, por tu lado. Está todo. Sí, échale. Vamos a dar una vuelta por Zaragoza, la quinta capital de España, y luego nos damos un paseo por otras ciudades.
Una parte significativa de nuestras especies se fue y su pérdida es irremediable. Otros, afortunadamente, supieron correr hacia adelante y saltar a otros tiempos, donde es algo más fácil seguir con su vida.